Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperando que se encuentren muy bien. Pues bueno, hoy vamos a tocar el tema de propiedades, características de las sustancias. Pues recordemos qué es una sustancia o qué es la materia. Pues la materia es todo lo que nos rodea, todo lo que podemos ver, sentir. Estamos compuestos de materia nosotros. Entonces, pues es todo lo que está en el universo, ¿no? Y bueno, las propiedades son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Estas propiedades se dividen en dos: físicas y químicas. Las físicas son aquellas propiedades que pueden ser observadas o medidas sin cambiar la estructura química de la sustancia, como por ejemplo el color, el- la densidad, el peso, y pues todo eso lo podemos medir fácilmente, ¿no? En cambio, las propiedades químicas son aquellas propiedades que solo pueden ser determinadas durante o después de una reacción química. Es decir, la estructura química tiene que cambiar para poder determinar estas propiedades. Algunos ejemplos de esto es la capacidad de oxidación, la acidez. Para nosotros, para poder determinar esas propiedades, necesitamos hacer reacciones químicas. Y bueno, aquí están unas flechitas que me quedan bastante feas. Es que había hecho un video antes, pero lo grabé sin la voz y bueno, lo tuve que volver a hacer. Pero esta vez me va a salir bien. Propiedades físicas, aquí unos ejemplos, ¿no? Densidad, que es la cantidad de materia en un volumen definido. Una roca usualmente es más densa que un corcho, ¿no? Entonces, pues una roca, ahí ya lo estoy borrando. A ver, una roca, pues normalmente se va al fondo del vaso y un corcho, pues normalmente flota. En este caso, pues aquí arriba también tenemos una roca que probablemente sea una piedra volcánica o una piedra pómez que son usualmente menos densas que el agua y es por eso que flotan. Ductilidad es la capacidad de deformarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. Los metales son muy dúctiles y pueden ser convertidos en cable. Es el típico ejemplo, pues cables de cobre, ¿no? Maleabilidad, que es la capacidad de deformarse mediante una compresión sin romperse. El aluminio utilizado para cubrir los alimentos es altamente maleable. Entonces, literal, lo que hacen con el aluminio, pues es con mucha presión, pues lo van estirando hasta que queda pues muy muy delgadito como si fueran hojas. Las propiedades físicas se dividen en dos: intensivas y extensivas. Las intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Ejemplo: color, densidad, temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo me sirvo pues un vaso de leche y le sigo echando leche al vaso hasta llenarlo, pues va a ser de color blanca la leche, no va a cambiar el color. Entonces, igual, si el origen del recipiente donde estaba la leche, en este caso el cartón que sacamos del refri, pues se va a mantener esa temperatura, aunque yo me sirva poquito o mucho, ¿no? Y obviamente si dejas el vaso expuesto a, a la temperatura ambiente, pues sí, la temperatura va a cambiar, ¿no? Pero bueno, creo que se entiende el punto, ¿no? Propiedades extensivas son aquellas propiedades que sí dependen de la cantidad de materia. Evidentemente, si yo pues me sigo sirviendo un vaso de agua o un vaso de leche, pues se va a llenar el vaso, ¿no? A medida que yo le ponga más, pues se va a ir llenando cada vez más el vaso y va a tener más masa y va a ocupar un volumen mayor. Aquí hay algunos ejemplos, otros ejemplos de propiedades físicas. Punto de ebullición, que es la temperatura a la cual una sustancia cambia del estado líquido al gaseoso. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados y el etanol de 78.4. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Esto es una propiedad intensiva o extensiva? Les doy 10 minutos para pensar. Pues bueno, ya pasaron los 10 minutos en mi mente.
Y pues si dijeron que es una propiedad intensiva, están en lo correcto. No importa que yo me sirva pues un vaso chiquito de agua o me sirva un garrafón de agua, pues toda esa agua va a tener el mismo punto de ebullición. No va a cambiar así yo tenga más agua, ¿no? Entonces, todas las propiedades que se ven aquí enlistadas son propiedades intensivas. Punto de fusión es temperatura a la cual una sustancia cambia de estado sólido a líquido. Por ejemplo, el agua tiene un punto de fusión de 0 grados y el etanol de menos 114. Entonces, pues cada sustancia tiene su punto de fusión particular, ¿no? Entonces, pues esa propiedad intensiva es característica de cada sustancia. Conductividad eléctrica, que es la propiedad de que también una sustancia permite el flujo de electricidad. Por ejemplo, el cobre conduce mejor la corriente eléctrica que los guantes de caucho. Y la solubilidad, que es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra sustancia. Un ejemplo es que la sal de mesa tiene mayor solubilidad en el agua que el aceite. Entonces, si ustedes ponen un poco de sal en el agua, pues prácticamente esta si agitamos un poco, se va a disolver y va a desaparecer. Pero si hacemos lo mismo con el aceite, pues el aceite siempre va a estar ahí y no se va a poder mezclar con el agua y se van a ver dos fases. Aquí algunos ejemplos de propiedades químicas son el calor de combustión, ¿no? Durante el proceso de combustión de una sustancia, la energía desprendida es el calor de combustión. La madera que se quema en una fogata brinda calor hasta que toda la madera se consume. Capacidad oxidante. Mide la facilidad con la que una sustancia puede oxidar a otra. La capacidad oxidante del oxígeno hace que el hierro se oxide, o sea que pierda electrones, formando óxido férrico. La acidez pues, es la medición de concentración de iones de hidrógeno en una solución. Entonces, si tuviéramos dos sustancias disueltas a la misma concentración y fuera una sustancia el ácido acético, o sea, vinagre, y otra ácido clorhídrico, pues el ácido clorhídrico siempre va a ser mucho más ácida que el vinagre, a la misma concentración, ¿no? Entonces, pues la acidez también depende de una sustancia a la otra. Y bueno, aquí tenemos una tabla de resumen para que tengan pues, como acordeón, para que se acuerden. A ver, si se puede determinar la propiedad sin alterar la identidad de la sustancia, si la respuesta es que no, pues es una propiedad química. Y aquí se enlistan algunos ejemplos que son reactividad, flamabilidad, toxicidad, acidez, calor de combustión. Y si sí se puede determinar sin alterar la identidad de la sustancia, por ende es una propiedad física. Y la siguiente pregunta es, ¿depende de la cantidad de sustancia? Si respondes que no, pues es una propiedad intensiva. Densidad, color, dureza, ductilidad, punto de ebullición, punto de fusión. Pero si sí depende, entonces es una propiedad extensiva. Por ejemplo, la masa, volumen y peso. Y pues bueno, espero que esta información les haya sido útil y que si tienen algún examen, pues que tengan suerte y que les vaya muy bien. Saludos.